Las opiniones de Eva Perón sobre el marxismo y el comunismo están diseminadas en distintos escritos y discursos. Desde Pensar en Argentino, vamos a intentar recopilar los puntos más importantes para considerar la relación entre la doctrina marxista y la justicialista desde el punto de vista de Evita. Antes de empezar, acordate de suscribirte al canal. Si te gustan estos videos, es importante que le pongas me gusta y que comentes tu opinión para que YouTube lo recomiende a más personas. El peronismo surgió y se presentó como una doctrina alternativa a los dos imperialismos vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La tercera posición justicialista surgió como una opción superadora tanto del capitalismo liberal como del comunismo marxista. Se opuso tanto al imperialismo anglosajón como al imperialismo soviético en favor de la soberanía política y de la independencia económica argentina. Pero no se trata de una posición intermedia o centrista como muchos podrían pensar, sino que pretende ser una evolución con respecto a esas ideologías, pretende ofrecer algo nuevo, original y mejor, una doctrina surgida desde y para el pueblo hispanoamericano. Perón y Evita planteaban que las injusticias del capitalismo liberal fueron las causas y el comunismo un efecto de esas injusticias. El comunismo surgió y se difundió porque denunciaba injusticias reales entre los trabajadores. Una prueba de esto, según Evita, era que las primeras reacciones obreras de carácter comunista aparecieron en Inglaterra, la cuna del capitalismo, incluso antes de que Marx escribiera su obra. Entonces, Marx no inventó el comunismo, sino que interpretó y explicó las causas de esa rebeldía de los obreros ante la explotación. Ante esa explotación, una de sus consignas fue la unión de los trabajadores, y ese fue su gran éxito, decía Evita. De hecho, el 17 de octubre de 1945, Perón también planteó la unión de los trabajadores. El gran éxito de Marx no reside tanto en haber escrito El Capital y el célebre manifiesto, sino en haber visto que frente al capitalismo, fuerza internacional, solo podía oponérsele la unión de todos los obreros del mundo. Por eso, para Evita, Marx fue un propulsor o un jefe de ruta, pero que se equivocó el camino, porque si bien acertó al denunciar un sistema económico injusto y al plantear la unión de los explotados, se equivocó en la doctrina que planteó como solución. Por eso, más que por sus propuestas, el marxismo se difundió por interpretar esa rebeldía ante las injusticias reales del capitalismo. El peronismo, por su parte, eliminando las injusticias del capitalismo, evitó que el comunismo se presente como alternativa, que después de todo también es un sistema explotador tanto o más que el capitalismo. Consideramos al capitalismo como la explotación del hombre por el capital y al comunismo como la explotación del individuo por el Estado. Ambos insectifican a la persona mediante sistemas distintos. Creemos más, pensamos que los abusos del capitalismo son la causa y el comunismo el efecto. Sin capitalismo, el comunismo no tendría razón de ser. Creemos igualmente que desaparecida la causa, se entraría en el comienzo de la desaparición del efecto. Pero yendo a la doctrina marxista en sí misma, el peronismo también se diferencia en puntos esenciales como la propiedad privada, el rol del Estado, el colectivismo, el materialismo, la lucha de clases o la concepción de la religión. Solamente por desesperación o desconocimiento de la doctrina marxista pudo el comunismo difundirse tanto en el mundo. Se difundió más por lo que iba a destruir que por lo que prometía construir. El peronismo, a diferencia del comunismo, respeta el derecho de propiedad, pero propone que esa propiedad privada debe estar en función social, sin los abusos de los propietarios, y así se estableció en la Reforma Constitucional de 1949. El peronismo busca poner al capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. Si bien no se trata de una economía completamente libre, cuya existencia o practicabilidad es muy discutible por otra parte, tampoco es una economía completamente dirigida y controlada por el Estado, sino una economía social. Puestas las cosas en su lugar, capital y propiedad individuales en función social, nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose de ese modo en el justo medio que permite calificarla y denominarla con el justo nombre de economía justicialista. Como revolución pacífica, el peronismo rechaza la lucha de clases y propone la colaboración o cooperación de las distintas clases sociales y no la supresión de una en beneficio de otra. Busca una armonía entre el capital y el trabajo. También el peronismo rechaza el colectivismo y la supresión de la libertad individual por parte del Estado. El peronismo no es estatista. La comunidad organizada justicialista no está bajo el control y el dirigismo estatal. Si el capitalismo que provocó el surgimiento del comunismo significaba la explotación del hombre por el hombre, el totalitarismo comunista significa la explotación del individuo por el Estado. Pero si bien el Estado tiene un rol en la comunidad, este no debe insectificar a los individuos prometiéndoles una venidera libertad que nunca llega.
Además de desconocer la libertad material de las personas, el totalitarismo comunista desconoce también la libertad espiritual al partir de una concepción materialista. Y eso para Evita lo hacía, además de contrario a la libertad y a la justicia, antipopular e incompatible con el pueblo hispanoamericano. Porque el peronismo reconoce al humano integral compuesto de cuerpo y alma, y para desarrollarse plenamente o alcanzar la felicidad, es necesario tener la libertad para desarrollar ambos aspectos. Una persona no se siente plena únicamente rodeada de bienes materiales, pero tampoco se puede pensar en valores espirituales teniendo hambre. Por eso, así como hay que buscar la armonía entre la comunidad y el individuo, también hay que buscar la armonía entre materia y espíritu. La doctrina de Marx es contraria a los sentimientos del pueblo, sentimientos profundamente humanos. Niega el sentimiento religioso y la existencia de Dios. Podrá el clericalismo ser impopular, pero nada es más popular que el sentimiento religioso y la idea de Dios. El marxismo es además materialista, y esto también lo hace impopular. Además es impopular porque suprime el derecho de propiedad tan profundamente humano. Si bien Evita era crítica con los altos círculos clericales que se acomodaban al poder y no cuestionaban las injusticias ni la opresión del pueblo, traicionando su misión, defendía la religión cristiana en su rol dignificante, la defendía como bandera de rebeldía y de justicia. Una de las 20 verdades peronistas define al justicialismo como una filosofía de vida profundamente humana, pero también profundamente cristiana. Yo soy y me siento cristiana, soy católica, pero no comprendo que la religión de Cristo sea compatible con la oligarquía y el privilegio. La religión no ha de ser jamás instrumento de opresión para los pueblos, tiene que ser bandera de rebeldía. Yo me rebelo contra las religiones que hacen agachar la frente de los hombres y el alma de los pueblos. Eso no puede ser religión. La religión debe levantar la cabeza de los hombres. Yo admiro a la religión que puede hacerle decir a un humilde descamisado frente a un emperador: yo soy lo mismo que usted, hijo de Dios. La religión volverá a tener su prestigio entre los pueblos si sus predicadores la enseñan así, como fuerza de rebeldía y de igualdad, no como instrumento de opresión. Predicar la resignación es predicar la esclavitud. Es necesario, en cambio, predicar la libertad y la justicia. El marxismo, por otro lado, es internacionalista. La patria no tiene importancia para los individualistas ni para los colectivistas marxistas. En cambio, el justicialismo es nacionalista, pero no es un nacionalismo cerrado ni elitista. El nacionalismo justicialista siempre buscó la unidad con el resto de pueblos hispanoamericanos y entendió que la patria es feliz si el pueblo es feliz. Patria y pueblo son dos conceptos que solo los extremismos de derecha y de izquierda conciben separar. La patria no es una geografía de fronteras más o menos dilatadas, sino que es el pueblo. La patria sufre o es feliz en el pueblo que la forma. Amar a la patria no es amar sus campos y sus casas, sino amar a nuestros hermanos de nación. Y para terminar, tenemos a los dirigentes comunistas y socialistas argentinos, quienes se enfrentaron directamente al peronismo. Con estos, Evita fue durísima en sus opiniones porque, diciendo representar a los trabajadores y a los oprimidos, se aliaron con los liberales y los oligarcas en contra del peronismo. Así como Estados Unidos e Inglaterra se habían aliado con la Unión Soviética para repartirse al mundo, aunque tenían ideologías opuestas, estos dirigentes socialistas se unieron con el embajador estadounidense Braden, con los radicales y con la oligarquía para repartirse el Congreso. No les importó que fueran capitalistas ni representantes del imperialismo. Se aliaron hasta con su supuesto enemigo ideológico para oponerse al mayor movimiento popular que tuvo Hispanoamérica simplemente porque no coincidía con su dogma importado y útil a un imperialismo foráneo. Entre los dirigentes comunistas hubo pocos dirigentes verdaderamente comunistas. Los dirigentes eran dirigentes a sueldo. A ellos no les interesaba el pan de los trabajadores. Por eso no hicieron lo que la masa quería, se opusieron a Perón y, siguiendo instrucciones extrañas, se aliaron con la oligarquía. Esto no debemos olvidarlo jamás. No se concibe que para el 24 de febrero de 1946 los comunistas, los que se llamaban dirigentes del pueblo, lo mismo que los socialistas, los conservadores, los demócratas progresistas y los radicales, formasen esa tan desgraciada Unión Democrática, bochorno y vergüenza de todos los argentinos. No nos puede extrañar que los conservadores, los radicales y los demócratas progresistas se aliaran en un maridaje en que estuvieron siempre, a pesar de los enconos políticos, porque se repartían el gobierno. Pero lo que nos extraña, y no lo podemos olvidar, es que esos que se llamaban dirigentes del pueblo, los socialistas y los comunistas, se aliaran con la más cruda y rancia oligarquía nacional e internacional.
se aliaran con el más crudo capitalismo contra los trabajadores argentinos. No podremos olvidar jamás que se aliaron para vender la patria, para entregar el patrimonio nacional. Como vemos, y a pesar de que hoy en día algunos sectores quieren deformar la historia y transformar a Evita en una pseudo-marxista, progresista o vaya uno a saber qué, la verdad histórica es muy diferente y no tiene nada que ver con esa resignificación absurda. El peronismo no surgió siendo un movimiento anti-otros. El peronismo surgió reclamando el legítimo derecho a ser un pueblo libre, justo y soberano. Entonces fue al revés. El imperialismo anglosajón y el imperialismo soviético aliados fueron los antiperonistas. Y estos supuestos defensores de la libertad, la democracia y la república tuvieron que someter a la Argentina por la fuerza. Por muchos años proscribieron la participación política del peronismo. Prohibieron incluso mencionar a Perón, pero nunca pudieron hacer olvidar la doctrina peronista, ni pueden borrarla de la historia como se hace en la novela de Orwell 1984. Entonces, como último recurso, intentan deformarla y vaciarla de contenido para que pierda su verdadero carácter revolucionario. Por eso, siempre hay que leer las fuentes directas, lo demás es chamullo. Si te gustó el video, ponele me gusta, compartilo en tus redes sociales o envíalo por WhatsApp. Deja tu opinión en los comentarios.